Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la presentación de electroterapia. La primera parte que vimos en la clase pasada era referido a cosas generales respecto a la electroterapia. Hoy día nos vamos a abocar a la parte de TENS dentro de lo que se hace para hacer uso de la electroterapia para analgesia, electroanalgesia. Y la primera parte va a estar dedicada a lo que se llama el TENS convencional. Eh, en general, las aplicaciones que hace el kinesiólogo son realmente una estimulación transcutánea. Pero aquí específicamente va a estar ligada a la estimulación de nervios y específicamente también respecto a la analgesia, electroanalgesia. Veamos. ¿Cuántos tipos de TENS realmente conocemos? De lo que es la práctica habitual de la kine se hace. Primero, un TENS convencional, o llamado también de alta frecuencia y baja intensidad, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Esta primera parte va a estar dedicada al TENS convencional de alta frecuencia y baja intensidad. Luego hay otro llamado alt TENS, que viene del acrónimo inglés Acupuntura Like TENS, TENS como la acupuntura, o llamado también de baja frecuencia y alta intensidad, cosa que vamos a ver en la sesión que prosigue a esta que vamos a ver hoy día. Luego también en esa misma sesión vamos a escribir lo que es el TENS breve e intenso, alta frecuencia y alta intensidad. Y finalmente el TENS que se aplica con burst. Ya veíamos que el burst era una modulación del tiempo. Por lo tanto, vamos a hoy día a dar comienzo a la parte que corresponde al TENS convencional de alta frecuencia y baja intensidad. Antes que nada, podemos ver aquí en la pantalla una descripción, un diagrama que nos muestra un TENS cualquiera convencional, qué es lo que debe tener un aparatito de estos que se usa para instrumental, que se usa para aplicación de TENS, ¿no es cierto? Debe llevar la descripción de la frecuencia, si es alta o baja frecuencia. Debe llevar los patrones, que pueden ser los bursts, para hacer TENS con bursts. Debe ser la forma continua, ¿no es cierto? Se lo aplico continuamente. O una forma de modulación, en este caso vemos que la modulación es la amplitud, o sea, la intensidad, ¿no es cierto?, que va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Eso es modular la amplitud. Es una forma interesante porque eso tiene que ver con algunas dificultades que tiene el TENS cuando se aplica y que el paciente se acomoda, o es decir, prácticamente al minuto o menos del minuto ya no siente absolutamente ningún estímulo eléctrico o bajado mucho que casi ni se percibe, cosa que no debe ocurrir cuando uno aplica esto. Mientras se esté estimulando, va a estar haciendo efecto analgésico. Por lo tanto, es una forma a veces de discutir cosas que vamos a ver más adelante para discutir qué es lo que significa que se acomoda el paciente. Finalmente, la amplitud, ¿cómo puedo regular? Los equipos tienen amplitudes que van hasta los 80 miliamperes, 100 miliamperes, cosa que vimos en la clase pasada describiendo este parámetro de la amplitud, la altura. Eso. También la duración de la fase, parte importante, duración de fase es lo que realmente tiene que ver con qué tipo de fibra estimulo yo. Entonces uno puede adelgazar la fase o ensancharla para ver qué fibras comprometo. Esto como vimos en una de las diapositivas en la clase pasada. Aquí vemos, ¿no es cierto?, para volver a recordar un poquito, la forma con que pueden estar planteadas, en el caso del TENS convencional, solamente llegar hasta cerca de los 200 microsegundos, porque
Más allá de los 200 microsegundos, yo empiezo a estimular fibras motoras a alfa, y por lo tanto tendría contracciones musculares. Lo que interesa aquí es la sensación, por eso se llama también a este TENS convencional como el TENS sensitivo, que solamente va a estimular fibras nerviosas sensitivas, fibras A beta, que tienen que ver con el tacto y la presión. Eso es relevante para decir que más allá de esto, nosotros ya tenemos un compromiso motor, por lo tanto, seguramente este TENS va a ser el TENS de baja frecuencia e intensidad elevada, que se conoce con el nombre de alt TENS. Entonces, las fases son parte importante de la elección del TENS y parte importante de la acción nerviosa, de la estimulación nerviosa transcutánea. Parámetros, ya los vimos el otro día, ¿no es cierto? El modo burst, el modo de la modulación de la frecuencia, el modo de la modulación de la amplitud, que nos van a servir para cambiar las sensaciones y que tiene nerviosa, que tiene el TENS que vamos a elegir. En este caso vamos a ver solamente del TENS convencional. Ya, esto también es parte importante de decir qué forma tienen los pulsos, ¿no es cierto? Aquí tenemos los pulsos más frecuentemente usados para la aplicación de TENS. En el caso específico del TENS que nos interesa esta vez a nosotros, va a ser este tipo de forma, pulso bifásico, asimétrico y balanceado en este caso. Fíjense las características de la forma. Aquí está la apertura, o sea, aquí está la sensación, el ancho. Pero este ancho, para morigerar su acción sensitiva y mantenerla, después se va adelgazando aquí arriba y finalmente termina por ahogarse al final del impulso. Eso morigera un poco la sensación de corriente eléctrica, cosa que a veces a algunos pacientes le produce una sensación de recuerdo frente a un hecho adversivo que hubiesen tenido con respecto a la electricidad anteriormente, o simplemente que los ponga nerviosos. La idea es que aquí nosotros morigiremos esto porque estamos frente a un paciente que no tiene por qué saber qué es lo que es un pulso eléctrico, ni mucho menos, sino que lo que tratamos aquí es de emular, en el caso específico del TENS convencional, la estimulación a beta. Vamos a ver por qué, ¿no es cierto? En los siguientes diapos. Aquí está. Entonces, este es el pulso que nosotros vamos a usar con el TENS convencional. Después, con el donde queremos un efecto motor, vamos a usar este, bifásico simétrico, como es el caso de alt TENS. Y seguramente, en el caso específico del TENS breve e intenso, que es el último TENS en describirse, ahí, penúltimo, perdón, después está el TENS con burst, necesitamos la acción sensitiva importante, que va a ser una acción un poco irritativa, de modo de estimular otros efectos que la corriente tiene y modular el dolor. Ya vimos aquí, ¿no es cierto?, en esta diapositiva que les dije que era muy importante que ustedes se la fueran aprendiendo y describiendo, que tiene relación con la estimulación nerviosa. Mientras más ancho es el pulsito, más nos vamos hacia el lado de lo que sería irritativo y poder estimular esta fibra. Nosotros manejamos a veces un poco el dolor, la estimulación irritativa, con el fin de producir una reactividad corporal a nivel de reactividad antidolor, que es lo que generalmente lo hacemos con la modulación para opiáceos endógenos. Una diapositiva que también nos muestra el tipo de cosas, aquí nos muestra, ¿no es cierto?, un estímulo sensitivo, alrededor hasta los 150 microsegundos, luego el motor, y luego también lo que es nociceptivo, o sea, el pulso irritativo. Las intensidades se manejan con discreción y tienen que ver también con el confort del paciente, o sea, cuánta amplitud
está soportando. Eso hay que manejarlo gradualmente. Las perillitas de los equipos tienen una función escalonada, de modo que no permite que uno se pase de un solo golpe a intensidades muy altas que podían ser nefastamente molestas para el paciente. Por lo tanto, la amplitud es un factor que debemos manejar con prudencia y para eso, ¿no es cierto?, las perillitas o dispositivos para aumentar la amplitud son escalonadas, lo que nos permite un control de esa amplitud. Bueno, en cuanto ya a la aplicación misma del TENS, para ver los efectos, hablamos de un TENS de alta frecuencia y baja intensidad. Quiere decir que la intensidad la vamos a ir controlando, pero este TENS, que así técnicamente se llama de alta frecuencia, nos está indicando que al elegir un pulso sensitivo, que está la fase hasta más o menos 150, 160 microsegundos, nosotros la vamos a tener que reiterar en forma seguida con una alta frecuencia, es decir, vamos a tener que manejar una frecuencia alta. ¿Y qué se llama de alta frecuencia? Habíamos dicho técnicamente que las frecuencias podían ser hasta, considerando baja, hasta 1000 Hz. Pero en el caso específico del uso de esta instrumental se habla de baja frecuencia. Pero dentro de esa baja frecuencia vamos a tener una alta frecuencia y una baja frecuencia. O sea, dentro del mismo parangón de baja frecuencia tenemos una alta frecuencia y una baja frecuencia. ¿Y qué se llama alta frecuencia? En el caso específico del TENS, 200 Hz, hasta 200 Hz. Eso podrían considerarse alta frecuencia. Si tuviéramos que rayar la cancha, nosotros vamos a hablar de alta frecuencia para TENS entre 80 Hz a 200 Hz. Todo eso se considera como una alta frecuencia dentro del rubro TENS. Y las bajas frecuencias serían todas aquellas que estén bajo 10 Hz. Entonces, cuando se habla de baja frecuencia, hay que ir de 10 hacia abajo. Generalmente uno usa una baja frecuencia de 2 a 4 Hz como una ultra baja frecuencia de 2 Hz. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que corresponde a este TENS de alta frecuencia. Una vez que rayamos la cancha y decimos que las fases van a ser permitidas entre 50 a 150 microsegundos, la frecuencia va a estar dada entre 80 a 200 Hz. Entonces, microsegundos máximo para este TENS convencional, 150 a 160 microsegundos. Si nosotros nos pasamos un poquito, es muy probable que empecemos a estimular la fibra A alfa, o sea, tengamos una respuesta motora con el pulso. Por lo tanto, cuando yo marco la fase dentro de la máquina, la tengo que marcar hasta el límite de los 150 microsegundos. Y cuando me refiero a la frecuencia, este límite no debe pasar más de los 200 Hz. Generalmente cuando se comenzó este TENS, definido como TENS convencional, se usaron frecuencias a partir de los 80 Hz. Entonces vamos a tener un juego entre 80 a 200 Hz para elegir nuestra frecuencia, para el TENS convencional. ¿Cuál es el fenómeno más importante y el fenómeno por el cual podemos modular con el TENS convencional el dolor? Es el fenómeno de la compuerta, y que está graficado muy bien en este diagrama. Tenemos entonces por un lado el dolor, que viaja por qué fibra? Las fibras A delta y C, que están marcadas aquí, ¿no es cierto? A delta y C. ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Tengo el dolor ahí, me pegué un martillazo, como aparece aquí en esta expresión en el dedo, me duele mucho. Es un dolor agudo, llamado agudo de alta actualidad. Ese es el nombre técnico que se le da
a un dolor agudo inminente, activo en ese momento que se produce el martillazo, ¿no es cierto? Tengo un dolor de alta actualidad, un esguince en el momento que se produce, y el dolor, ¿no es cierto?, es un dolor de agudo de alta actualidad. Y por lo tanto, yo al colocar estos electrodos y al colocar el TENS, la estimulación nerviosa, con un dispositivo, lo que hago con esos hasta 150 microsegundos y 80 a 200 Hz es enviar una información ecteroceptiva. Estamos hablando de estimular las fibras A beta. ¿Y qué ocurre en este caso? Como las fibras A beta son más rápidas que la delta y se llegan muy rápido a la médula espinal, donde llegan a los cordones, ¿no es cierto?, hasta posterior, que tiene que ver con la transmisión sensorial, al hasta posterior. ¿Y dónde llega? A la área de Rexes, las áreas conocidas como áreas de Rexes. Y en este caso, el área 2 y 5. ¿Y qué nos encontramos ahí? Con una neurona internupcial que va a secretar, esta estimulación A beta hace que se segregue un inhibidor, una sustancia, un neurotransmisor inhibidor, que es el ácido gamma aminobutírico llamado GABA. Al activarse este GABA, al facilitarse la secreción de este neurotransmisor, se produce un bloqueo del dolor. Esa es la famosa compuerta. Se cierra entonces la compuerta para la transmisión nerviosa y tenemos una analgesia. Esto convencionalmente lo que tratamos de emular es lo ancestralmente conocido como el nanay, ¿no es cierto? Yo me sobo, estimulo la fibra electroreceptiva a través de un efleraje o un masaje producido como el nanay, el sana-sana, y yo cierro la compuerta. Mientras esté la estimulación A beta, yo estoy cerrando la compuerta. Por eso que es importante esto, ¿no es cierto? Esta parestesia eléctrica hace que se cierre el círculo del dolor y yo tengo una analgesia para un dolor agudo de alta actualidad. Exactamente, que es lo que nosotros muchas veces hacemos con la aplicación del TENS, en dolores agudos o muchas veces no tan agudos, ¿no es cierto? Como una forma de aplicación y una forma bastante universalmente indicada por los médicos cuando se envía al paciente con dolores por tendinopatías, por ejemplo, u otro tipo de dolores. La primera indicación que ponen generalmente es TENS. ¿Cómo podemos nosotros manejar esto, ¿no es cierto? A través de este equipo, que lo único que hace es hacer una estimulación ecteroceptiva para producir el fenómeno de la compuerta. Entonces, ¿qué es importante en la aplicación de este TENS convencional? Como está escrito aquí, ¿no es cierto? Redactado. Está dado por la estimulación activa y constante de la fibra beta. ¿Cuál es la dificultad en la aplicación de esto? Porque esto es lo más importante que me parece recalcado aquí en esta discusión. Lo digo por mi experiencia y por lo que sucede habitualmente cuando uno ve aplicaciones y dice, a mí no me resultó, no pasó nada, el paciente a los 2 minutos ya no siente. ¿Qué pasa cuando se aplica una corriente como esta y el paciente en menos de 1 minuto dice que ya no siente nada o que bajó la estimulación o que seguramente el dispositivo, como son portátiles, a lo mejor se le acabaron las pilas, se le cortaron las pilas, se le agotaron las pilas? Generalmente no es lo que ocurre que se agoten las pilas, sino que lo que ha ocurrido es que se ha acomodado el paciente al estímulo eléctrico. Es decir, deja de sentir el estímulo eléctrico. Es porque la fibra A beta
son fácilmente acomodativas. Y lo que es un recurso biológico importante, porque en la medida que yo, todo lo que está, incluso la ropa que está sobre mi cuerpo, o cualquier cosa que esté puesta el roce del viento, sería una actitud muy molesta para la atención del paciente y eso sería un gasto energético enorme, porque yo estaría pendiente de que todo lo que me toca y todo lo que generalmente está junto a mi cuerpo en el tacto me activa y prácticamente me intoxica con tanta información. Por lo tanto, las fibras son rápidamente acomodaticias. Hay personas que tienen umbrales muy bajos de, de sensibilidad a beta y por lo tanto sienten todas las cosas que están en su cuerpo o que pueden estar en contacto con su cuerpo. Incluso hay gente que percibe incluso cuando un bichito, un insecto se posa sobre su piel o camina sobre su piel, pero hay otras personas que no sienten absolutamente nada y que se acomodan rápidamente a todos los impulsos. Muchas veces esto ocurre con el TENS. Por lo tanto, al desaparecer esta acción a beta, la compuerta va a seguir abierta. Por lo tanto, la compuerta funciona solamente cuando yo tengo una estimulación activa y constante de la fibra beta. Entonces, lo más importante aquí es cuáles son los recursos que tecnológicamente yo tengo para impedir la acomodación. Eso es cosa que vamos a ir viendo en la diapositiva que viene. Entonces, de partida, ¿no es cierto?, es importante esto que dice arriba, por favor. Hay que impedir la acomodación, y tecnológicamente lo vamos a ver más allá en las próximas diapositivas. Este tipo de tono está indicado para el dolor agudo de alta actualidad. Se puede usar en algún otro tipo de dolor, pero no es aconsejable. Generalmente, en el caso del dolor crónico, hay que recurrir a otro tipo de estrategias que no son tan sencillas. ¿Qué es lo que es importante también con el TENS? Es buscar la zona superficial de nervios, donde emergen los nervios, para aplicarlo sobre esa zona y así específicamente tratar la zona afectada a distancia o a través de los dermatomas de la piel. Uno tiene los mapas estos de los dermatomas, ¿no es cierto? Y sobre esa zona puede aplicar los electrodos, pero no solamente ubicar la zona del dolor. Lo mejor es ubicar la zona donde hay nervios para así estimular intensamente a las fibras A beta. Y así poder cerrar la compuerta. El paciente debe sentir claramente la estimulación, de lo contrario se deben buscar más estrategias para evitar la acomodación. La acomodación entonces es el factor más negativo que puede tener esta aplicación. Y es lo que sucede muchas veces cuando uno le pregunta al paciente, ¿le hicieron un tratamiento? Sí, pero yo sentía al principio una cosquillita, una hormiguita y luego no sentía nada. Y estuve así por espacio de 40 minutos. La verdad que esos 40 minutos los perdió. 40 minutos que usted como kinesiólogo lo hizo mal. Por lo tanto, cuando usted aplica esta cosa, debe el paciente sentir esto. Un TENS, desde el punto de vista tecnológico, debe tener formas de poder modular los parámetros, ya sea un parámetro o todos los parámetros, de forma de permanecer con la estimulación a beta e impedir la acomodación. Veamos aquí cuáles son los parámetros, ya lo habíamos dicho. En el caso del TENS convencional, la evolución de fase debe ser de 50 a 150 microsegundos. Ya lo habíamos dicho, pero aquí lo ratificamos, y esto que quede bien claro, como rayado de cancha. La frecuencia debe ir entre 80 a 200 Hz, exactamente. La amplitud umbral de fibras a beta, o sea, el paciente debe sentir la sensación de corriente, de hormigas, ¿no es cierto? De una cosa que estimula la beta sin ser molesta.
Eso es importante. Por eso la forma del impulso bifásico balanceado asimétrico que vimos anteriormente en la descripción es fundamental también para este tipo de cosas. Entonces está marcado por la tecnología. Pulso bifásico asimétrico, balanceado, en que uno de los componentes que se balancea prácticamente la parte termina como espiga hacia abajo y rompe esto y se alterna con el pulso más ancho. Y esto le da la nula posibilidad de haber compromiso de otra fibra y de tener efectos más galvánicos, o sea, de acidez o basicidad en la aplicación, y impide entonces los peligros de quemaduras eléctricas. Por lo tanto, es imposible que yo me pueda quemar con este tipo de TENS, independiente del tiempo, que puede ser de cortos minutos, pero la idea es que se haga más seguido, esté por lo menos el paciente media hora a 40 minutos con esta aplicación, y se puede hacer varias veces en el día, sin peligro de quemadura. Por eso que es importante el tipo de TENS, de 50 a 150 microsegundos, y la frecuencia de entre 80 a 200 Hz. La modulación de frecuencia, ¿qué quiere decir modulación de frecuencia? Que yo alterno o modulo la frecuencia, es decir, tengo una frecuencia determinada y le puedo agregar sobre esa frecuencia básica, que son los 80, más frecuencia. El límite debe ser que esa modulación de frecuencias agregadas en el transcurso de la aplicación no debe exceder los 200 Hz. Si yo parto con 80, el máximo de frecuencia que podría agregar a eso son 120 para completar los 200, pero no debo pasarme de ahí. O sea, no debe, en el caso si yo tengo 80, no debe exceder los 120 de modulación de frecuencia. ¿Ok? Entonces, ese juego de frecuencia es lo que normalmente se hace para impedir la acomodación. En el tiempo se dan dos cosas que vamos a escribir ahora más adelante. Entonces, el resultado máximo de la modulación son 200 Hz. Y ojalá se hicieran en una forma de recorrido de esa frecuencia en el tiempo, como lo vamos a ver más adelante en un algoritmo de 1.31. Aquí lo vamos a explicar para que no se pongan nerviosos con los números. Aquí está. Modulación de frecuencia, estrategia para impedir la acomodación de las fibras a beta. Sobre la frecuencia fijada, por ejemplo, si yo fijo 100, 80, 100, vamos a escoger el número 100 para dar un ejemplo práctico y preciso. Y se me ocurre que yo lo tengo que modular, y se me ocurre modular en 50. O sea, yo a los 100 le puedo agregar 50 Hz. Entonces digo, lo modulo en 50. Mi frecuencia base son 100 y puedo modular entonces en 50 Hz. Entonces yo puedo hacer un recorrido entre 100 a 150 solamente. ¿Ya? Entonces esa es la estrategia para decir que en un momento determinado estoy en 100 y luego paso en el tiempo a 150. Y eso permite, ¿no es cierto?, hacer, ver que las fibras A beta no se acomodan. Tengo otra sensación, un poco más intensa o menos intensa, según vaya recorriendo la frecuencia. Y esta forma de distribuir la frecuencia en el tiempo se conoce como programa de recorrido de frecuencia. Yo modulo la frecuencia a través de un programa de recorrido de frecuencia. Y eso va a depender del instrumental disponible, donde puedo tener la opción 1, que podría ser el recorrido del contorno trapezoidal. O sea, mi frecuencia sube aquí en un segundo, ¿no es cierto?, sube a 150 y se mantiene 30 segundos en 150 y luego en el tiempo baja en un segundo a 100 Hz. Esta bajada es un segundo a 100 Hz y permanezco aquí 30 segundos en 100 Hz. Luego nuevamente en un segundo sube a 150 y así se repite este fenómeno durante toda la aplicación para impedir, ¿no es cierto?, que se acomode el paciente. Entonces, se elige este tipo de recorrido en la modulación de frecuencia
1.30, 1.30, 1.30 segundos, 1.30 segundos, para el dolor de alta actualidad. Si yo tengo un dolor agudo de alta actualidad, yo debería usar esta aplicación durante los 20 o 30 minutos con este algoritmo, con esta situación de programa de recorrido de frecuencia. Si se ven, ¿no es cierto? Esto tiene como un dibujo llevado a una gráfica de tipo trapezoidal. Esta es la opción 1 de modulación y de recorrido de frecuencia. Veamos la opción 2. Puedo hacer un recorrido de contorno rectangular, o sea, bruscamente en un segundo cambio 150, en un segundo recorro eso y en un segundo también bajo. Entonces esa opción de 1 es a 1, se usa 1 es a 1, un segundo en 150, un segundo en 100, un segundo en 150, un segundo en 100. Generalmente esto se usa para el dolor que no es agudo y que puede ser un dolor persistente, ya un dolor llevado hacia la cronicidad. O sea, cronicidad es un dolor que está más de 3 meses. En ese instante, en esos 2 meses, yo pudiese trabajar con este tipo de recorrido de contorno rectangular durante la aplicación del TENS. Luego, cuando no tengo un dolor agudo, uso la opción número 3, que es esta. Hago un recorrido de contorno triangular de la frecuencia. Tengo la frecuencia y la puedo modular en forma triangular de esta forma. 3 es a 3, 6 es a 6. ¿Qué significa 3? 3 segundos en que demoro en recorrer de 100 a 150. Y 3 segundos en que bajo nuevamente a 100. De 150 a 100. Aquí en 3 segundos yo voy a estar pasando de 100, 102, 103, 104, rápidamente, 3 segundos, a 150. Y luego también aquí bajo, ¿no es cierto?, a 100, de 150, 150, 149, 150, 145, 0, parto 1 otra vez, y así va recorriendo. 3 a 6 segundos de recorrido de frecuencia. Por eso se llama esto de contorno triangular. Entonces tengo estas 3 opciones. La opción 1 de modulación de frecuencia, que sería esta. Yo primero fijo ¿cuánto le voy a agregar a los 100? Ya, aquí en el caso eran 50 Hz, ¿no es cierto? Para llegar, y yo voy a recorrer entre 100 a 150. Con el primer recorrido de frecuencia, que es de tipo trapezoidal. Esto siempre se usa para el caso del dolor agudo. De modo que yo no me acomoda esta situación. Es decir, que sienta la estimulación a beta, que sienta la corriente toda la sesión. Por lo tanto, toda la sesión, los 20-30 minutos, estoy bloqueando el dolor. Y eso incluso me podría dar la posibilidad de una cierta latencia posterior a la aplicación de analgesia, que muchas veces sucede, ¿no es cierto? Que una vez que me saco el dispositivo, la analgesia me dura un poquito más para poder hacer una técnica kinésica u otro tipo de intervención kinésica, movimiento, aplicación de palpación, encaje, etc. Lo que haya que hacer desde el punto de vista kinésico. Entonces, las opciones son 3 de modulación de frecuencia. Y esto se presenta en algunos equipos. Lo ideal es que uno, si quiere, va a tener dispositivos que tengan esta situación, que son un poco más caros. Pero en las opciones más económicas, uno siempre debería comprar un TENS que tuviera algún tipo de modulación, ya sea de amplitud o de frecuencia. En el caso de la amplitud, que baje la amplitud, después suba la amplitud, baje la amplitud, en forma también secuencial, y que va descrito por el fabricante. Así que si uno quiere hacer la compra de un TENS
y quiere aplicar esto para analgesia, debería al menos tener algún tipo de modulación para impedir la acomodación. Vamos a pasar antes para hablar sobre otra cosa que es súper importante. ¿Qué hago cuando, a pesar de yo colocar todas estas artilugios tecnológicos de opciones para combatir la acomodación? ¿Qué hago cuando no resulta ninguno? Y el paciente nuevamente se me acomoda. ¿Qué debiera optar a hacer uno? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Si la sensación a beta que me produce que está bloqueando la compuerta ya no está en algunos segundos, a pesar que he usado todos los artilugios, he pasado por todas estas opciones de recorrido de frecuencia y no tengo nada, ¿qué se les ocurre que podrían hacer? O simplemente ya el TENS no me sirve. En la persistencia de este tipo de cosas, uno debe optar por, a lo mejor, subir la duración de fase. O sea, que haya un compromiso, ¿no es cierto?, mayor de duración de fase, de modo que involucre más sensación de corriente. Ese podría ser un factor importante. El factor al cual se recurre siempre y que no es el indicado es ir subiendo la amplitud. Al subir la amplitud pueden ocurrir dos cosas. Primero, que el paciente incluso con eso se acomoda. Segundo, que voy a llegar rápidamente al final de la escala y a lo mejor no conseguir lo que yo quiero. Y rápidamente termino con la escala de la amplitud. O simplemente que el factor amplitud limite la sensación de agradable de corriente. O sea, el que me suba la corriente va a tener, ¿no es cierto?, la sensación que es molesta. Porque aquí se trata de ir calmando al paciente, de bajarle las revoluciones y de bajar el dolor. Por lo tanto, no es recomendable entrar con pulsos muy anchos ni entrar con amplitudes muy altas. De ahí que la aplicación se llama TENS de alta frecuencia y baja intensidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista ancestral? Es cuando tenemos un dolor agudo, es pasarnos la mano, ¿cierto? Uno ve, por ejemplo, que esto lo hacen instintivamente los animales. Cuando dice, mira, el perro tenía tanto dolor que se revolcaba, o sea, en el piso, se refregaba en el piso. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Aumentando la frecuencia, ¿no es cierto? Y un fuerte estímulo a beta, sin saberlo, sin haber tenido que estudiar, sin conocer el Mercer-Wall, sin saber lo que era la teoría de la compuerta. Por lo tanto, la aplicación de esto debe ser una estimulación a beta importante y permanecer toda la aplicación. Y si esto tiene una latencia posterior a la sacada de los electrodos, mejor todavía. El éxito está en eso, ¿no es cierto? Y también está en el lugar donde se pone, ojalá en emergencia nerviosa. Y aquí, para dar como una parte final a esta presentación, vemos las aplicaciones más corrientes y la forma en que se aplica el electrodo. Acuérdense, aquí está como electrodo activo. El electrodo, este es para una aplicación seguramente una situación temporomandibular o una neuralgia, un trigémino, que son dolores bastante importantes. Están los top 1 de los dolores, neuralgia, trigémino. Por lo tanto, una aplicación con electrodos autoadhesivos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el cátodo, el ánodo. Como son muy bajos en el caso del TENS convencional, las duraciones de fase, los efectos nocivos que pudiese tener la corriente en ese espacio de tiempo unidireccional no son tan importantes y por lo tanto no se pueden producir fenómenos electroquímicos. Así que lo importante es la estimulación que yo voy a hacer. Y aquí está dentro del contexto, ¿no es cierto?, en toda la zona que tengo el algia. Puede ser una disfunción temporomandibular, como digo, o una excitación nerviosa para el caso específico de una neuralgia o el trigémino.
u otro tipo de nervios que pudiesen estar produciendo dolor facial. Aquí hay una aplicación para una cervicalgia, postural o orgánica, como son espondioartrosis, etc. Acá hay para una epicondilitis, ¿no es cierto?, lateral, con la aplicación, ojalá, sobre las emergencias nerviosas. Aquí hay ciertas emergencias detrás que pudiesen beneficiarnos con la aplicación, ¿no es cierto? Detrás de las paletitas de los cóndilos están acá. Los cóndilos humerales. Nervios. Aquí también esta aplicación también ahí va tomando ciertos nervios y finalmente acá a la aplicación de un síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, con la aplicación del recurso TENS. Bueno, vamos a llegar hasta aquí con esta aplicación, con esta clase, para describir, para luego entrar a la descripción de este TENS en la próxima sesión.